charlas y conversaciones con los católicos, siempre me dicen que no adoran a María. Me dicen que veneran a María, que reverencian a María, pero no la adoran. Y vais a ver que en esta oración es adoración pura y dura. El simple hecho de invocar el nombre de María en oración es un acto religioso. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. Como ya han escuchado en esta brevísima introducción, estaremos haciendo un análisis más de un pastor protestante. Se trata de Will Graham. Will Graham, si no me equivoco, se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. Parece ser que él es un misionero en esta ciudad de Madrid, España. Y bueno, y como ya se dieron cuenta, él tiene algunas cosas que decir sobre la fe de la iglesia, sobre la fe de nuestro Señor Jesucristo, específicamente sobre el tema de nuestra Madre, la Virgen María, y aún más en particular, como ya han escuchado, sobre el tema de la intercesión que nuestra Madre la Virgen María hace por todos nosotros, sus hijos, los cristianos. Y él, bueno, como ya han escuchado, él aquí nos dice que esto es algo que no se debe practicar, que es algo que, según él, en su opinión, los cristianos no deben, no deben creer, no deben llevar a la práctica, es decir, pedir a nuestra Madre, la Virgen María, que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros ante el trono de Dios, nuestro Señor. Y bueno, vamos a estar dejando correr el video, lo vamos a estar pausando para hacer algunos análisis, algunas observaciones sobre lo que él tiene que decir. Estaré dejando en la descripción de este video el enlace para los que quieren ver el video completo. Y como saben, se trata de un análisis, es por eso que no voy a dejar correr el video en su totalidad. Ya si alguien lo quiere ver, es un video bastante largo, ya lo tendrían que hacer de manera separada, ¿no? Pero vamos a comenzar entonces, hermanos. Vamos a pedirles también a todos ustedes que compartan en sus redes sociales, denle like al contenido de este video. Y también si tienen alguna pregunta, no olviden dejar en la caja de comentarios sus preguntas o sus comentarios. También si eres nuevo a nuestro canal, te invitamos a suscribirte. Haz clic donde dice suscríbete, haz clic en la campanilla y escoge la opción de todas las notificaciones. Así es de que sin más, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a regresar el video para escuchar una vez más la introducción. Mis charlas y conversaciones con los católicos siempre me dicen que no adoran a María. Me dicen que veneran a María, que reverencian a María, pero no la adoran. Y vais a ver que en esta oración es adoración pura y dura. El simple hecho de invocar el nombre de María en oración es un acto religioso. Bueno, aquí como ya se dieron cuenta, él está haciendo una equivalencia entre lo que es pedir, pedir en este caso a la Virgen María, hacer peticiones a la Virgen María, u orar a la Virgen María pidiendo que ruegue por nosotros, pidiendo que interceda por alguna de nuestras necesidades. Él está diciendo que ese acto de pedir la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, equivale a adoración, a la adoración que se le da a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, sin embargo, lo que él está haciendo nos está dando una definición pues, de su propia cosecha. Es algo que si usted lo busca en un diccionario bíblico, teológico, o incluso si usted toma un libro de teología histórica, nunca se ha definido, nunca se ha definido la adoración como el solo hecho de pedir un santo, en este caso a la Virgen María, que interceda por ti,
Si tú pides la intercesión, si tú pides que alguien abogue por alguna causa, por alguna necesidad, ese solo acto de petición, de oración, de pedir que se ruegue por ti, eso no equivale, no es idéntico a la adoración que solo se le da al Dios Trino, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí de entrada, este pastor Will Graham, él pues nos da su propia definición. Ya de entrada, todo lo que él va a decir va a estar iluminado por una definición errónea, que como dije, que si ustedes consultan un diccionario bíblico, un diccionario teológico, o algún tratado de teología histórica, se van a dar cuenta que el solo hecho de orar a una criatura, en este caso la Virgen María, porque la Virgen María ciertamente es una criatura, es la más perfecta de las criaturas de Dios. No se confundan, Jesucristo es Dios hecho hombre, estamos hablando de criaturas. Sin embargo, la Virgen María, nuestra Madre, verdaderamente es la obra maestra. En ella ya vemos de manera plena lo que Dios hará en todos aquellos que alcancen finalmente la salvación. Sin embargo, no van a encontrar que el solo hecho de pedir la intercesión o dirigirnos en oración a la Virgen María constituya por su propia naturaleza un acto de adoración como aquel que le estamos ofreciendo a la Santísima Trinidad. Esa es la definición de Will Graham. Ese es, a mí me gustaría saber qué es la fuente que ha consultado para proporcionar esta definición. Obviamente, pues no hay fuente, porque no es así como se define la adoración. Pero vamos a continuar escuchando lo que tiene que decirnos este pastor Will Graham, que pues bueno, presupone que él sabe lo que está diciendo y que él conoce lo que es la fe cristiana, la fe católica, pero hasta ahora nos damos cuenta que pues está quedando mucho a deber, comenzando con la definición de lo que es adoración. Continuemos, hermanos. Es un acto de adoración. Número uno, no podemos dirigir oraciones a criaturas. Bueno, como escucharon en la primera porción, él dice, ¿no? Dice que orar a la Virgen María o pedir la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, dice que es un acto de adoración. Como ya vimos, esto realmente no tiene un sustento. Ahora, aquí él dice algo interesante. Él dice, sin ofrecer mayor explicación, él nos dice que los cristianos no podemos orar a una criatura. Bueno, me viene a la mente, podemos prestar atención a diferentes pasajes de la misma Sagrada Escritura, pero me viene a la mente un ejemplo que el mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios encarnado, un ejemplo que él mismo ilustró para todos nosotros. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. De hecho, debo decirlo, voy a utilizar únicamente la Reina Valera, revisión 1960. Vamos a ir a San Lucas y vamos al capítulo 16. En Lucas capítulo 16, obviamente me refiero a la parábola de el rico y Lázaro. Estas son palabras que salieron de la boca del Verbo de Dios encarnado. Y vean cómo el Señor Jesucristo hace mención de algo muy interesante. Y precisamente hace mención de alguien dirigiendo su oración a una criatura, a un hombre, a un santo hombre de Dios. En este caso, como vamos a ver, se refiere a el Padre de la Fe. El Padre de la Fe. Y sí estoy utilizando el título de Padre. No hay ningún problema con que se entienda el contexto a qué nos referimos. Obviamente, no estamos diciendo que Abraham, este gran patriarca, no estamos diciendo que él le esté robando la gloria al Padre Celestial. No estamos diciendo que Abraham esté compitiendo contra el Padre Celestial. No estamos diciendo que cuando decimos que Abraham es el Padre de la fe, no estamos diciendo que él tenga un atributo divino. Muchos caen en esa falacia.
Pero bueno, vamos a ver. San Lucas, capítulo 16. Voy a leer a partir, para entender el contexto, leo rápido, a partir del verso 19. San Lucas 16, 19. Y lo leo a la letra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí se refiere al rico, que se presupone que estaba viviendo una vida disoluta de pecado, es decir, sin tomar en cuenta a su Creador, sin tomar en cuenta a su Dios. Y por esta razón se entiende que el Señor Jesucristo, cuando cuenta esta historia, esta parábola, que sí es parábola, pero no significa que no está apuntando a una realidad. Sin embargo, vean cómo describe el Señor Jesucristo. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, el padre de la fe. Es un santo hombre de Dios, es una criatura. Pero vean lo que el Señor Jesucristo relata. Esto es parte de la parábola. Y vaya que el Señor Jesucristo era experto en lo que son las parábolas. Y vean lo que nos dice el Señor Jesucristo. Verso 23. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24, entonces él, el hombre rico que estaba en condenación, dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Número 1, aquí vemos que claramente el Señor Jesucristo nos está diciendo que este hombre, aunque condenado, sí está dirigiendo una oración, en este caso a un santo hombre de Dios, Abraham, el padre de la fe. Y se trata de una criatura, pero como escuchamos al pastor Will Graham, él nos está diciendo que es imposible y que no debemos pensar que es lícito, que es permitido que oremos o dirijamos nuestra oración a una criatura, dando a entender de que solo diriges tu oración directamente a Dios, directamente a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él dice, no a una criatura. Sin embargo, aquí tenemos al gran Maestro, al Señor Jesucristo, que nos da esta parábola, y como parte de la enseñanza de esta parábola, nos ilustra a este hombre dirigiendo su oración a una criatura. Ahora, nótese, Jesús no está condenando la oración de este hombre injusto. Jesús no está condenando la acción de este hombre injusto que se encontraba ya en la condenación. De hecho, Jesús ni siquiera se detiene a elaborar en esto, sino que lo dice, como diríamos, lo dice de pasada. Es decir, como que Jesús está presuponiendo que esto era parte de lo que era la devoción en los judíos de su tiempo. Que de hecho, hasta el día de hoy, nosotros sabemos que los judíos, ellos incluso, aún ellos ofrecen oraciones por sus difuntos. Y aunque no es precisamente el tema, pero ya vemos nosotros una correlación. Igual nosotros, los cristianos, los católicos hasta el día de hoy, no solamente no vemos un problema con pedir la intercesión de un santo hombre de Dios, o en el caso de la Virgen, de la Virgen María, sino que también nosotros pedimos por nuestros difuntos. Esa práctica aún la tienen los judíos hasta el día de hoy. Pero vean otra vez al Maestro de Maestros, al Señor Jesucristo, cómo nos narra esta enseñanza, esta parábola. Y nos dice aquí que en el verso 24 que este hombre, aunque injusto,
aunque ciertamente estaba en la condenación, pero vean lo que sucede. Entonces él, dando voces, dijo, Padre, para empezar. Es clásico, y de hecho él lo hace, como lo vamos a ver en un momento, es clásico que dicen que si nosotros le decimos a una criatura padre, o si le decimos a una criatura madre, dicen que esos son títulos divinos, que son atributos divinos, y que no debes utilizarlos para las criaturas, porque eso implicaría que le estás dando atributos divinos o títulos divinos a una criatura. En el caso de la Virgen María le llamamos madre, pero no estamos pensando que ella es Dios, no estamos pensando que ella es la Santísima Trinidad. Simple y sencillamente la estamos reconociendo como lo que es. Es nuestra madre en un sentido espiritual, así como a Abraham también se le llama el padre de la fe, el padre del pueblo de Dios, en un sentido espiritual. El que no distingue se confunde. Si no aprendes a distinguir, vas a entrar en confusiones, vas a caer en falacias como lo estamos escuchando hasta este momento. No solamente le dirige la oración, no solamente le llama Padre, sino hay algo más. Vean lo que dice el resto del verso 24, estamos en Lucas 16, 24, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia. Cuando los no católicos, cuando los que no comprenden la fe de la iglesia, la fe católica, escuchan que nosotros utilizamos estas frases para referirnos a la Virgen María como madre o tus ojos misericordiosos, no apartes tus ojos misericordiosos. Creen que ya estamos diciendo que la Virgen María es una diosa, pero vean lo que dice este hombre. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y no solo eso, todavía le hace una petición. Envía a Lázaro. ¿Quién está contando estas palabras? ¿Quién está utilizando esta parábola para enseñar? Jesucristo mismo. Y Jesús no está condenando el hecho de que se dirija la oración a una criatura. Jesús no está condenando el hecho de que se dirija una oración a un santo hombre de Dios. Jesús no condena el que se utilice este lenguaje de ten misericordia, envía a Lázaro. No, Jesús no condena nada de esto. Jesús lo único que sí condena es vivir una vida disoluta, apartada de Dios, viviendo en deleites, dándole la espalda a Dios y terminando en la condición de este hombre, ¿no? En una llama, atormentado en el Hades. Pero Jesús, en medio de esta enseñanza, Jesús ilustra cómo este hombre pide a una criatura, ora a una criatura, le dice, ten misericordia, y le hace una petición, envía a Lázaro. Vamos a continuar escuchando a este predicador, Will Graham. María es nuestra hermana en la fe, murió, falleció hace 2000 años, una mujer cuya fe procuramos imitar, ¿no? Una mujer que amó al Señor, sirvió al Señor, y entendemos que está en este estado intermedio, está en el cielo, está glorificada con en alma, está con el Señor, y luego está esperando la resurrección general de los muertos para recibir su cuerpo glorificado. Bueno, aquí él está diciendo, entre otras cosas, está diciendo que la Virgen María, y está cayendo en errores teológicos, no me voy a enfocar en cada cosa, pero algo interesante. Ella dice que sí, está en el cielo, pero que está en un estado intermedio, es decir, él está negando que la Virgen María esté en el cielo en cuerpo y alma. Él está negando lo que se conoce como la asunción. Sabemos que la Virgen María fue asunta a los cielos, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y en ella, de manera anticipada, vemos lo que un día ha de ocurrir en aquellos que finalmente alcancen la salvación, que alcancen la redención por medio de Jesucristo, que vamos a ser redimidos en cuerpo y alma. En ella vemos de manera plena, de manera acabada, consumada, lo que ha de suceder un día en nosotros. Obviamente, nosotros sabemos que en el reino de Dios hay una jerarquía. Nosotros no vamos a tener la misma posición porque solo a ella se le concedió el ser la madre de Dios. Solo a ella, la Virgen María, se le ha concedido ser la madre del Señor, como nos dice San Lucas. Y cuando se dice Señor,
no se refiere ahí al señor de la esquina, no se refiere a tu vecino. Ahí el señor es Kyrios o Kyrios en griego, que cuando se refiere a Jesús se trata de un título divino. Ciertamente en otra literatura, Kyrios o Kyrios se utiliza para hablar de reyes, de hombres poderosos, pero cuando Kyrios o Kyrios se utiliza en referencia a Jesucristo, es un título divino. Y a María se le dice en Lucas capítulo 1, se le dice Madre de Kyrios, la Madre de mi Señor, la Madre de Dios. Entonces solo a ella se le ha concedido estos privilegios, estas prerrogativas. Nosotros no vamos a tener estos privilegios que son únicos y exclusivos de ella, pero sí vamos a tener un cuerpo, en cuerpo y alma estaremos redimidos como ella ya lo está hasta el día de hoy. Esto que les estoy diciendo no es algo que solamente lo debes creer porque los católicos lo decimos. Simplemente ve a la historia. Aún los ortodoxos, aún la parte oriental de la cristiandad, que sabemos que en el 1054 se apartan del seno de la iglesia, entre otras cosas por desconocer la supremacía del sucesor de Pedro. Se apartan, pero aún ellos tienen esta creencia. Ellos creen que María, la Virgen María, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y de hecho los protestantes originales, ellos tampoco tenían realmente un problema con esas creencias, porque toda la cristiandad siempre las había abrazado, siempre las había creído. Y alguno dirá, pero no hay un versículo que diga que María está siendo asunta al cielo. No, pero recuerda que hay distintas verdades de nuestra fe que no están así de manera tácita, de manera literal, letra por letra, en un versículo y las creemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue célibe durante toda su vida, pero tampoco hay un versículo que diga así con todas sus letras, de manera tácita y directa, que Jesús permaneció célibe durante toda su vida. No lo hay. Pero lo creemos porque así lo transmitieron los apóstoles, es parte de la tradición sagrada, parte de la tradición apostólica, y por eso lo creemos. Hay diferentes aspectos de la fe cristiana que no están así de manera explícita en un versículo, sin embargo son parte de la tradición sagrada, son parte de la tradición apostólica, y por eso los reformadores originales, ellos no tenían mayor controversia con estas doctrinas que se refieren a la Virgen María. Pero vamos a escuchar lo que dice este predicador Will Graham. María está en la presencia de Dios, está en el cielo, es una mujer del Señor, pero no nos dirigimos ahí en oración, no tenemos contacto con los muertos. Error. ¿No sabéis que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos? Aunque ella ya no esté en esta vida, y nosotros entendemos lo que es la noción de la defunción, nosotros entendemos la noción cuando alguien fallece. Sin embargo, cuando alguien muere en el Señor, y cuanto más cuando se trata de un santo hombre de Dios o de una santa mujer de Dios, nosotros nos referimos a ellos como que ellos están vivos en el Señor. De hecho, ese fue el problema que tenían algunos judíos del tiempo de Jesucristo. Y Jesucristo, estas personas tenían un problema con aceptar la resurrección. Y Jesús les dice, ustedes erráis, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. ¿No habéis leído la Escritura? Como la Escritura dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. De modo que los santos hombres de Dios que han partido de esta vida, ellos no están muertos como el mundo lo entiende. Ellos están vivos. Cuando los cristianos se dirigen a los santos hombres de Dios para pedir su intercesión, no estamos nosotros dirigiéndonos a los muertos. Esto sería, parece que lo que este predicador, Will Graham, tiene en mente, pareciera que se trata de algo que se asemeja a la necromancia. Por ejemplo, hay un pasaje, ¿no? Si mi memoria no me falla, está en, creo que es Primera de Samuel, no recuerdo el pasaje ahora, pero donde vemos cómo se intentó invocar a un muerto, pero en un sentido de
necromancia, tener un contacto como el espiritismo, para que entendamos, hermanos, como los espiritistas el día de hoy, que hacen reuniones secretas para intentar tener una comunicación con el más allá, con los espíritus y este tipo de cosas, con los muertos, ¿no? Algo que se asemejaría más a lo que es la necromancia, la cual está reprobada y condenada por Dios en su santa palabra. Y la iglesia hace lo mismo. La iglesia reprueba la necromancia, la iglesia condena la necromancia. Pero cuando se pide la intercesión de los santos que están en el cielo, no se debe pensar, hermanos, que eso equivale al espiritismo o consultar a los muertos para que nos den información sobre el futuro, una especie de adivinación. Entonces lo que él está haciendo, una de dos, o lo hace en completa ignorancia, o de plano, si no lo hace en ignorancia, pues es algo, es algo muy triste escuchar lo que utiliza estos argumentos para desvirtuar la validez de pedir la intercesión de los santos, particularmente de la Virgen María. Quizás le podemos dar el beneficio de la duda, en verdad lo hace por ignorancia, pero bueno, no, eso es algo que él en su conciencia tendría que responder. Continuemos, hermanos, escuchando a este predicador. Y mucho menos nos dirigimos a los muertos en oración. Así que para empezar, número uno, no oramos a criaturas, porque la oración es un acto religioso. Sí, es un acto religioso, pero no es adoración. Hay muchos actos religiosos que practicamos, sin embargo, no son adoración. No cualquier acto religioso equivale a la adoración que se le da a la Santísima Trinidad. Una de las características para que realmente exista una adoración en su sentido más pleno, en su sentido más completo, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, es que se esté ofreciendo un sacrificio a la deidad. ¿Okay? Como hacían los paganos, que ofrecían sacrificios a los ídolos, como hacía incluso el pueblo de Israel cuando ofrecían sus sacrificios. ¿Okay? O como hacemos nosotros en el santo sacrificio de la Santa Misa. Eso es lo que se le ofrece a la deidad. Sin embargo, él aquí está diciendo que cualquier acto religioso, en este caso, pedir la intercesión, en este caso, dirigir tu petición, tu oración a la Virgen María, él está diciendo que en sí mismo eso es adoración. ¿Por qué? Pues nos dice él que porque es un acto religioso. Sin embargo, hay muchos actos religiosos que practicamos que definitivamente no son adoración a la Santísima Trinidad. Hay que tener cuidado. El que no distingue se confunde. Es por eso que cuando uno estudia la filosofía, te vas a dar cuenta que hay muchas categorías para cualquier tema que estás estudiando. Hay distintas categorías, hay muchas distinciones. Eso es para preservar la certeza de lo que se está hablando y no caer en las ambigüedades como vemos que ahora se está cayendo. De tal forma que dice que la oración, como es un acto religioso, eso equivale a la adoración que solo se debe dar a la Santísima Trinidad. Esto es un error, es una falacia. Continuemos escuchando, hermanos. Adorando al objeto, ¿no? Al destinatario de nuestra oración. Prácticamente, si tomamos nosotros la lógica de este predicador Will Graham, estaríamos diciendo que aquí en Lucas capítulo 16, cuando Jesús cuenta la historia de este judío que terminó condenado, prácticamente Jesús nos estaría contando la historia de alguien que está adorando al padre Abraham. Prácticamente tendríamos que decir que Jesús nos está contando una parábola donde en esta parábola la enseñanza implica idolatría, implica una adoración a una criatura. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Jesús no articuló esa parábola incluyendo idolatría, incluyendo un acto de adoración. Nada puede estar más lejos de la verdad. El hombre injusto que se condenó y del que Jesús nos cuenta, y cuando Jesús comienza a decir que dice que vio, dice, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y nos dice el Señor Jesucristo que dijo,
Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Jesús no nos cuenta todo esto para decir que esto es idolatría. Jesús no nos cuenta todo esto para decir que eso está prohibido y que eso está condenado. En ningún momento lo hace Jesús. Pero el pastor Will Graham nos está diciendo que el hecho de que tú pidas la intercesión a un santo como lo fue Abraham, como lo es Abraham, un santo hombre de Dios, que eso ya constituye adoración. De nuevo, cualquier diccionario bíblico, ya sea protestante o católico, y hablo de diccionarios serios, ¿no? Y cuando hablo de protestantismo me refiero lo que es el protestantismo histórico, anglicanos, luteranos, presbiterianos, no vas a encontrar una definición que te diga que el solo hecho de pedir la intercesión a un santo o orar a un santo, que en sí mismo eso constituye adoración. Eso simple y sencillamente no es así, hermanos. Pero continuemos. Y María no es nuestra madre. Dice aquí que María no es nuestra madre, o sea, está diciendo que la Virgen María no es nuestra madre. Parece que tiene un problema con este título de madre. Yo le preguntaría aquí a este predicador, Will Graham, le preguntaría entonces por qué a Eva se le llama también la madre de los seres vivientes. Eva, la primera mujer creada por Dios que falló, a ella, de hecho, el nombre Eva significa madre de los vivientes. Entonces, este título no significa que Eva sea una diosa. Ese título de madre no significa que le estés dando un atributo divino a Eva o que le estés dando un título divino a Eva. No solo Eva, no solamente Eva se le llama madre, madre de los seres vivientes, sino también a Sara. Hablando de Abraham, la esposa de Abraham, Sara, a ella también se le llama nuestra madre. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 51 del libro de Isaías. Te recomiendo que lo leas del verso 1 al 4 para que veas el contexto. Y claramente ahí se le llama a Sara nuestra madre. Y de hecho dice que Sara dio a luz al pueblo de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo el que produce la vida espiritual. Sabemos que es el Espíritu Santo el que engendra vida nueva, el que engendra la vida espiritual. Claro, es Dios quien hace la obra. Sin embargo, hay algo que se llama agencia, agentes. ¿Qué es una agencia? ¿Qué es un agente? Es un mediador. Es alguien que está haciendo las veces, que está funcionando como el medio que Dios utiliza para llevar a cabo su obra, sus propósitos. Y nosotros sabemos que cuando uno entiende lo que es un agente, lo que es un mediador, cuando uno entiende la forma en la que Dios obra en este mundo, uno se da cuenta que verdaderamente, en un sentido legítimo, tenemos nuestra madre Eva, tenemos también nuestra madre Sara, y de ella se dice que nos dio a luz. No se debe confundir con la obra del Espíritu Santo, pero tampoco es incorrecto repetir lo que la Escritura dice de nuestra madre Sara. Dice que ella nos dio a luz en la fe, en un sentido espiritual. Y no se trata de que Sara está compitiendo contra el Espíritu Santo, no se trata de que le estamos dando un título divino o un atributo divino a Sara. Pero hay algo más. Él dice, este pastor Will Graham, dice que la Virgen María dice que no es nuestra madre. En otras palabras, está diciendo que la Virgen María no es la madre de los cristianos. Lo curioso es que la Biblia dice lo contrario. El pastor Will Graham nos dice que la Virgen María no es la madre de los cristianos, pero la Sagrada Escritura refuta esta afirmación del pastor Will Graham. Voy a leerles el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, y voy a leer el verso 17, ¿ok? Si usted lee el contexto, se está hablando aquí de
de la Virgen María, porque se habla de la mujer que dio a luz a un niño varón que regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Quién es ese que va a regir con vara de hierro a las naciones? Es Jesucristo, es el Mesías, el Cristo. ¿Y quién es la madre del Mesías? ¿Quién es la madre del Cristo? Es la Virgen María. La última vez que yo leí la Sagrada Escritura era la Virgen María y sigue siendo la Virgen María. Bueno, de esta mujer se dice lo siguiente. Apocalipsis 12 y voy a leer el verso 17. Nos dice San Juan, verso 17. Entonces el dragón, que es Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿No les parece interesante? Cómo la Sagrada Escritura nos dice que es Satanás quien se llena de ira contra la mujer. Ahora recuerden que la ira no significa que te vas a enojar y que te vas a enojar y vas a pegar un grito en el cielo y vas a estar hasta de color rojo profiriendo malas palabras contra alguien. No. La ira es un desprecio, es lo contrario, es lo contrario del amor. Es un desprecio, es un aborrecer algo, es apartar de ti algo. Y vean lo que nos dice San Juan, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Recuerden que la mujer es la madre del Mesías, la Virgen María. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de los hijos de ella. Uno puede decir, a ver, ¿por qué dice eso? ¿Que no se supone que Jesús es el único hijo de la Virgen María? Sí, pero si sigues leyendo te va a dar la respuesta. Nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y como se llenó de ira contra la mujer, le fue a hacer la guerra al resto de los hijos de ella. Ahora, algunas veces hay algunas traducciones que en lugar de ponerle los hijos de ella, le ponen los descendientes de ella. En otras dice el resto de la simiente de ella. Llámale como quieras, descendientes, simiente, semilla, pero nosotros sabemos que en castellano esto es hijos. Cuando se habla de los descendientes, cuando se habla de la simiente, de la semilla, simiente más bien, aquí tal vez sería muy incorrecto teológicamente hablar de semilla, pero simiente o descendientes se está refiriendo a los hijos. Entonces, para entenderlo de manera muy clara en castellano, son los hijos de ella. Se fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de ella. ¿Pero quiénes son? Vean lo que dice. Los hijos de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los hijos de la Virgen María? Son los cristianos, en pocas palabras. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, los cristianos. Los cristianos somos hijos de nuestra Madre, la Virgen María. No es un atributo divino, no es un título divino, si uno entiende la Escritura, si uno entiende el contexto, si uno aprende a hacer distinciones. Entonces no vamos a caer en estas falacias de decir que porque se le llama madre ya es un título divino o ya es un atributo divino que se le estaría dando a ella. Nada puede estar más lejos de la verdad. Continuamos escuchando a este predicador, hermanos. María es nuestra hermana en la fe, pero María no es nuestra madre. María es nuestra hermana en la fe. Cosa interesante. Nosotros sabemos, por ejemplo, Abraham, uno pudiera decir que es nuestro hermano en la fe. Sin embargo, ¿te has preguntado por qué cuando nos referimos a Abraham no nos referimos de manera primaria como hermano? ¿Te has preguntado por qué cuando nos referimos o cuando la Escritura se refiere a Sara, no refiere a Sara como simplemente hermana de todos los judíos o de todo el pueblo de Dios? Le llama a Abraham padre, le llama a Sara madre. ¿Por qué será esto? Porque hay una función que está por encima de simplemente hermano o de simplemente hermana. ¿No te has preguntado por qué a la Virgen María, a través de toda la historia, si vas a los padres apostólicos, para empezar, si vas a la Sagrada Escritura,
si vas a los padres apostólicos, si vas a los padres prenicenos antes del concilio de Nicea, si vas a los padres nicenos, si vas a los padres después del tiempo de Nicea, si vas a la patrística, en pocas palabras, y si vas a la escritura, ¿no te has puesto a pensar por qué no se dirige a la Virgen María, nuestra hermana María, nuestra hermana la Virgen? No, se ilustra a la Virgen como la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Hay una razón, y la razón es porque la función de la Virgen María como nuestra madre en un sentido espiritual, nuestra madre en la fe, precede, tiene prioridad, tiene preeminencia sobre simplemente nuestra hermana. Sin embargo, pues él no está considerando nada de esto, simplemente está lanzando afirmaciones. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Yo sí puedo entender, por ejemplo, en Corintios, ¿no? Pablo se dirige a los Corintios diciendo que él es su padre, entre comillas, espiritual. Interesante. Dice aquí que él sí puede entender esta idea o esta noción de paternidad espiritual. Y aquí se refiere a la carta a los Corintios, donde San Pablo claramente dice que él es el padre espiritual de los cristianos en Corinto. Pero me llama la atención cuando dice que San Pablo se refiere a sí mismo como el padre de ellos que los engendró con el Evangelio. Dice entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Cuando alguien habla de algo y lo pone entre comillas, en este contexto de controversia, es para dudar de la veracidad de lo que se está aludiendo. Es para poner en tela de juicio de lo que se está hablando. Entonces, yo no sé por qué él dice aquí que el apóstol San Pablo era el padre espiritual de los corintios, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Pablo lo dice de una manera seria, claramente, no solo a los corintios, también después en Gálatas se estaría refiriendo como aquel que engendró a estos creyentes, porque él les llevó la predicación. Entonces no es entre comillas. Verdaderamente San Pablo era el padre de estos cristianos. De hecho, de ahí se origina toda la tradición de la iglesia, donde le llamamos a los ministros de Dios, les llamamos padres, porque esos son padres espirituales que pastorean al pueblo de Dios. Pero bueno, continuemos, hermanos. Porque él los engendró en el Evangelio, por así decirlo. Es decir, cuando hay una persona en la iglesia. Él dice por así decirlo, pero no es por así decirlo. Eso dice la Sagrada Escritura. Eso dice la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como para unas cosas se dicen, la Biblia dice, la Sagrada Escritura dice. Pero para otras cosas, no. Ya se les quita la firmeza, se les quita la solidez. Sin embargo, la Biblia dice que que los ministros son padres espirituales. Porque no solo San Pablo, también vemos a San Juan. Si uno va a San Juan, en las cartas de San Juan, claramente ahí vemos cómo él se refiere a los cristianos como sus hijos. Pero bueno, él aquí como que no pone mucho énfasis y dice por decirlo así, cuando la Biblia no lo dice así. La Biblia dice claramente, lo afirma de una manera directa. Pero bueno, continuemos escuchando, hermanos. Predica el Evangelio a un incrédulo, el incrédulo se convierte al Señor y luego este hermano luego discipula a aquel hermano. En un sentido puede ser considerado como un padre espiritual, ¿no? ¿Se fijan cómo se expresa? En un sentido puede ser considerado como menospreciando, como restándole una cierta validez, ¿no? Como quitándole peso. ¿Pero por qué? La Biblia dice claramente que los ministros se les llama padres y los ministros llaman a los cristianos sus hijos. O sea, ¿por qué decirlo así? Entre comillas, en cierto sentido, por decirlo así, restándole peso a algo que está en la Sagrada Escritura. Sabemos cuál es la respuesta, sabemos cuál es la razón. Lo hace porque está intentando levantar este argumento en contra de lo que enseña la iglesia. Así en una palabra. Pero bueno, continuemos, hermanos. Pablo sí utiliza la expresión en este sentido en Corintios, pero Pablo ahí no está atribuyendo a sí mismo atributos divinos. ¿Se dan cuenta? Eso es una falacia. Él está diciendo, miren, les voy a decir cómo funcionan las falacias. Él lo que está diciendo es esto, mira, a Dios se le llama Padre,
Por lo tanto, Padre significa Dios, y a cualquier persona que le llames Padre, le estás atribuyendo, le estás dando un atributo divino. Esa es una falacia. Estás confundiendo las acepciones, estás confundiendo los diferentes significados que se le dan a una misma palabra. Padre se puede usar de diferentes maneras, como ya lo hemos estado viendo. Está Dios Padre, están los padres en la fe. Hablando de patrística, hace un momento mencioné la patrística. Están los padres de la iglesia, están los padres espirituales. Entonces, una misma palabra puede tener diferentes acepciones, diferentes significados. Hay algo que se llama etimología, y es bueno estudiar la etimología para entender, para distinguir y no confundir. El que no distingue se confunde. Pero él, al menos en esta instancia, es obvio que lo está tergiversando a propósito solamente para darle solidez a lo que él intenta argumentar. Aquí dice que San Pablo se llama a sí mismo padre de los cristianos, y luego dice, pero no significa que San Pablo se esté atribuyendo a sí mismo a atributos divinos. Pues claro que no. ¿Quién cree eso? O sea, aquí preguntaríamos, ¿quién en la historia de la iglesia ha interpretado este pasaje de San Pablo como que se está atribuyendo a sí mismo un título divino? La respuesta es nadie. ¿Pero por qué lo dice? Lo dice porque tiene en mira, tiene en la mente el título que le damos a la Virgen María. ¿Cuál es ese título? Nuestra Madre. Él quiere llegar a un punto donde te quiere convencer que si la llamas madre, le estás dando un título divino, un atributo divino. Y como ya vimos, nada puede estar más lejos de la verdad. Vamos a continuar, hermanos. Títulos divinos, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Así que en este sentido podemos hablar a lo mejor de un padre espiritual, una madre espiritual, en el sentido de Corintios, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo casi ya prefiero en nuestros días, ante la confusión, eliminar este tipo de lenguaje, ¿no? Porque puede conducir a la confusión. María. Es interesante. Él dice que debido a la confusión, él prefiere eliminar ese tipo de lenguaje. Número 2, no puedes eliminarlo, porque ese es el lenguaje que Dios escogió, ese es el lenguaje que Dios inspiró, esas son las palabras que el Espíritu Santo inspiró para que quedaran plasmadas en la Sagrada Escritura. Así es de que no puedes eliminar ese lenguaje porque es palabra de Dios y porque Dios así lo escogió, porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Número 2, la confusión solo florece, solo nace cuando se caen en las falacias que ya hemos estado escuchando de parte de este predicador, Will Graham. Él es el que ha estado tejiendo estas falacias. Él es el que ha estado causando esa confusión de la que él pretende hablar. Sí hay una confusión, pero no es una confusión que se esté generando de lo que es la fe de la iglesia, de lo que es la fe católica, la fe cristiana. Es una confusión que se genera cuando hay un desconocimiento o, en otros casos, hay que decirlo, cuando hay mala intención contra la iglesia. Entonces, la única confusión que aquí podemos observar es la confusión que tiene este pastor, Pastor Will Graham. Está confundido. Repito, si le vamos a dar el beneficio de la duda, pues vamos a pensar que lo hace realmente en completa ignorancia, aunque escuchándolo, sobre todo en esta segunda instancia, no parece ser ignorancia, parece ser simplemente un deseo de refutar o de intentar argumentar contra la Iglesia católica. Se puede ver, es muy evidente, no se necesita demasiado para llegar a esta conclusión. Pero bueno, continuemos, hermanos. No es nuestra madre, no es nuestra madre. María no nos engendró. El que nos engendró fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí termina diciendo, repite 2 veces, María, la Virgen María, no es nuestra madre, no es nuestra madre. Y luego dice, María no nos engendró. La iglesia no enseña que la Virgen María engendró a los cristianos. La iglesia enseña, como también la Sagrada Escritura enseña, que es el Espíritu Santo quien engendró
a nuestro Señor Jesucristo en el vientre materno de María. También la Iglesia nos enseña, y la Sagrada Escritura nos enseña, que es el Espíritu de Dios el que engendra la vida nueva cuando hablo de la regeneración, cuando volvemos a nacer, cuando se nos comunica la vida divina y nacemos de nuevo. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. La Iglesia Católica, como la Biblia, no enseñan que la Virgen María nos engendra, que ella toma el lugar del Espíritu Santo. Al último, pues vuelve a repetir, ¿no? Mezcla categorías. Por ejemplo, San Pablo dice en Gálatas, si usted va a la carta a los Gálatas, San Pablo dice claramente, si no me equivoco es el capítulo 4, San Pablo nos dice que él engendró a los cristianos de Galacia por medio del Evangelio. Entonces, si uno utiliza la forma de argumentar de este pastor Will Graham, entonces uno tendría que decir que miren, San Pablo se está tomando aquí atribuciones, está hablando de una manera que solo se debe hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos engendra. Y vean lo que dice San Pablo. San Pablo dice que él engendró a los cristianos de Galacia. La respuesta es muy sencilla. El que no distingue se confunde. El que no distingue predica falacias. San Pablo está hablando de engendrar en un sentido distinto. Y aún, como les dije al principio, aún, hermanos, es válido hablar de esa manera. Les voy a decir por qué. ¿Recuerdan lo que les dije? De que Dios se vale de mediadores. Dios se vale de agencias. Una agencia, un agente es un mediador. Algo que tú utilizas para cumplir un propósito, una herramienta, un instrumento. Por eso se dice que los cristianos somos instrumentos en las manos de Dios, herramientas en las manos de Dios. Entonces, en ese sentido, no hay problema con que San Pablo diga que él engendró a los cristianos de Galacia, porque se entiende que él solo fue un instrumento, que él solo fue una herramienta, que él solo fue un agente. San Pablo no está compitiendo con el Espíritu Santo. San Pablo no se está atribuyendo a sí mismo algo que solo le corresponde al Espíritu de Dios. El que no distingue se confunde. Hermanos, vamos a dejarlo aquí. Estaremos haciendo más videos y les invito a compartir en sus redes sociales. Denle like, dejen un comentario y me voy a despedir como siempre lo hago, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.